empiezo a grabar. Ahora voy a compartir las láminas. Listo. Están viendo las láminas, ¿verdad? La clase pasada lo que hice fue demostrar este teorema del homorfismo único. Recuerden que el teorema me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo un conjunto generado libre inductivamente a partir de un conjunto base X y un conjunto de constructores F, y tengo una función de evaluación que me va a llevar los elementos de X más a este conjunto B. Entonces yo puedo expandir esta función de evaluación que originalmente va a estar definida solo para elementos de conjunto básico. Esta función de evaluación va a ser H, que va de X a B. Y lo que hago para extenderla a X más es lo siguiente. Asigno a cada constructor en F una operación en G, que es un conjunto de operaciones en B. Y pues ya, con eso es suficiente. Con esa asignación, dado que el conjunto fue generado libre inductivamente, hay una sola función H circunflejo, que es esta extensión, que me lleva de X más a B, que cumple el requisito de que en los elementos básicos es igual a la H que he definido primitivamente, y en los siguientes elementos lo que hace es respetar la estructura del conjunto X más, del conjunto que definí. En este caso estoy pensando que es un conjunto que definí inductiva y libremente. Entonces hay una sola función que va a cumplir los requisitos que necesito. Bien. Entonces primero es una ilustración diagramática, que es una forma de demostrarlo usando categorías. Yo no usé categorías, pero la idea es que demostramos propiedades sobre las etiquetas de las flechas, que son funciones, y con eso es suficiente categorías. La demostración que yo hice fue una demostración, pues, más sucia en un sentido, pero no hay que aprender categorías para hacerla, que es por inducción demostrar que que la función H está bien portada en cada fase de la construcción del conjunto inductivo X más. Siempre y cuando pues, se cumplan los requisitos de generación libre. Entonces fue una demostración un poco larga. No sé si hay dudas sobre esa demostración. ¿No? Bien. Bueno, lo que hice además fue dar un primer ejemplo. ¿Se acuerdan que redefiní mis expresiones aritméticas de tal manera que ahora sí son generadas libre e inductivamente? Y lo que vi es como una función que me evalúa expresiones aritméticas dada una asignación de valores a las localidades de memoria, me permite una evaluación única de cualquier expresión aritmética que aparezca ahí. Bien. Ahora, voy a ver un nuevo ejemplo de esta clase. Va a ser un conjunto generado libre inductivamente, y este conjunto también me va a permitir definir funciones recursivas de una manera muy simple. Este conjunto, además, como pueden darse cuenta, se parece mucho a la operación de construcciones de listas en lenguajes funcionales como ML y Haskell. Digo, es intencional que se parezca porque está tomado de ahí. Entonces, supónganse que tengo listas de números naturales, y lo que hago es construir nuevos elementos de esta lista utilizando esto. Me parece que fue uno de los ejemplos que vi anteriormente ya, que lo que hago es tomar una lista y agregarle un elemento al frente. ¿Se acuerdan? Déjenme ver si es cierto que lo presenté antes aquí en conjuntos inductivos, en los ejemplos. No lo puse. No lo puse, pero bueno, no es necesario. Eh, Aunque ustedes pueden decir, pues nos ayudaría a verlo. Entonces lo voy a hacer. Permítanme un momento. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Compartir. Ahora sí están viendo el blog, ¿no? Sí. Bien, bien. De este lado, piensen que la función lo que hace es esto. Si yo tengo una lista, por ejemplo, como esta, x1, x2, x3, este 2 me parece 2, así. Yo le puedo agregar un elemento, llamémoslo x, poniendo este operador,
Y el resultado que me da es X, X1, X2, X3. Esta es una convención que se utiliza en lenguajes de programación funcionales con listas, de que el elemento que se agrega va al principio. Por supuesto que ustedes podrán agregarlo al final, siempre y cuando mantengamos la misma convención o al principio o al final. Entonces, el resultado es el mismo. Tenemos un conjunto generado inductivamente. Entonces, este operador es el constructor, ¿no? Es el único elemento en F. Y el conjunto básico es el conjunto que contiene a la lista vacía. ¿Por qué la lista vacía? Pues porque es la lista de la que puedo partir. Cualquier otra lista la puedo generar de la manera que yo quiera. Y esto, por supuesto, tenemos que X, X1, X2, etcétera. Todos ellos viven en los números naturales. Ahí está. Entonces, mi conjunto de números naturales está generado inductivamente por ese constructor. Eso es fácil de ver. Pues porque empiezo de una capa con la lista vacía y empiezo a agregar capas con listas con solo elementos, después listas con 2 elementos, después listas con 3 elementos, etcétera, etcétera. ¿Qué es generado libre e inductivamente? Eso a lo mejor no es tan obvio. Vas a ponerlo aquí, generación libre. Profesor, ¿qué significa los dos puntitos entre corchetes igual a F? ¿Cuáles dos puntitos? Ah, lo que estoy diciendo es que mi conjunto esta es una función, ¿te das cuenta? Los dos puntos, los dos pares de puntos, es mi constructor. Entonces, mi conjunto de funciones constructoras tiene una sola función, que es esta. La función la denoto con estos 4 puntos. Ah, ok. Sí, sí. ¿Te acuerdas que F es el conjunto de funciones constructoras? En los árboles de binarios de números naturales es el punto, la función constructora. En expresiones aritméticas son esas operaciones más sintácticas, suma sintáctica, perdón, más sintáctico, por sintáctico y menos sintáctico. Entonces aquí el conjunto de funciones constructoras tiene una sola función. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, lo podría haber puesto acá de este otro lado, pero como lo escribí muy a la orilla, lo puse acá, ¿no? Entonces, esta es generación libre, además. ¿Por qué razón? La lista vacía es básica. Se dan cuenta que yo no puedo construir la lista vacía agregándole elementos a otra lista, porque pues no tiene ninguno. Entonces, se cumple este requisito. Ajá. La función, esta de construir, es inyectiva. Hay una sola forma de construir listas. Y pues el otro requisito, que las funciones constructoras tengan imágenes ajenas, pues se cumple por trivialidad, porque hay una sola función constructora, ¿se dan cuenta? Entonces no hay más. Y el otro requisito es trivial. Ahí está. Entonces ahí, esto es generado libre inductivamente. Bien, ya que sabemos que es generado libre inductivamente, acá en las láminas vean cómo lo que hago es dar un ejemplo de una función que podría definir este conjunto. La función me dice, mira, haz lo siguiente, al conjunto básico, en el conjunto básico que tiene un solo elemento, pues asocia el 0. Ajá. Ah, bien. Long es obviamente una abreviatura de longitud, y lo que así es la longitud de una lista de números naturales, ¿no? Y pues entonces es natural que la lista que no tiene elementos mida 0. Ahora, supónganse que yo tengo una lista L a la que le voy a agregar al principio del elemento N. ¿Cuál es la longitud de esta lista? Pues la longitud de esta lista es 1 más la longitud de L. Eso es lo que tengo acá, de este lado. Permítanme, no está. Aquí está.
mi mouse. Es que está usando el mousepad, ese está, el touchpad, ese está un poco gastado en mi computadora. Ahí está con el mouse y responde bien. Ajá, entonces, la Ok. lista, sí, perdón, ¿alguien me quiere decir algo? Sí, SN no podría ser otra lista. ¿Cuál, perdón? ¿N? La E, No, ajá, no, no, no. ¿no? La operación toma un argumento en los naturales y una lista. Ajá, esa es la forma en que funciona. Ujú. Entonces no puede ser otra lista. Podría presentar, y ahorita voy a ver una operación entre listas y podría postularla como un candidato a ser un constructor, pero ahorita vas a ver cuáles son los problemas. Los tengo en la siguiente lámina. Ajá. Sí, Pero no, gracias. tiene que ser un número natural forzosamente. Entonces, Ok, este número natural se lo agrego a la lista y la forma de calcular el valor de la función es la siguiente. A esta operación de constructor le asocio la operación de sucesor. ¿Se dan cuenta? Es el sucesor de lo que valía la longitud en la lista L. Entonces, de esta manera ya definí inductivamente cómo medir la longitud de una lista. Y esta función tengo la ventaja de que sé que está bien definida y además algo que no mencioné antes, si ustedes están haciendo implementación computacional, esta implementación debe concluir exitosamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegan a un caso básico, ya saben qué hacer y no va a continuar, no va a entrar en un ciclo infinito, como se acuerdan aquella función que construí al principio de esta parte del tema, que era la función g de x igual a g de x más 1, que eso me lleva a una cadena infinita de cálculos. Aquí no pasa eso. Llegó en algún momento esta lista L, cuando tome el siguiente elemento, pues voy a seguir así, voy a tener lista más pequeña, cada vez más pequeña, hasta que finalmente llego a la lista vacía. Ahí está. Bien, entonces concluiría con esta parte del curso. Aquí, las siguientes láminas lo que hacen es definirme el orden estructural, pero ese ya de una manera lo presenté intuitivamente antes, entonces lo explico muy brevemente, pero ya lo saben, ¿no? El orden estructural se define así. Vean, tengo un conjunto generado libre inductivamente, nuevamente es X, por X más, a partir del conjunto básico X, las funciones con estructuras F, y tomo dos elementos que están en X más. Entonces voy a decir que el elemento alfa está a la izquierda del elemento beta, de acuerdo con el orden estructural, si solo si existe una función constructora en F, tal que yo puedo construir beta a partir de esa Profesor, función perdón, constructora. Sí, ¿podría pasar a exponer nada más la diapositiva? Es que se ve, bueno, lo veo se muy ve muy pequeño. pequeñito. Ah, sí, sí, gracias por decirlo. Eso es probable. Entonces, déjenme cambiar. Un momento, por favor. Nada más que esto me deje hacerlo. Ahí está. Listo. Ahora sí, ¿están viendo solo las láminas? Sí, ya, gracias. Perfecto. Bueno, entonces regreso otra vez. Lo que voy a hacer es definir como el orden estructural. Les decía que este orden, pues ya de una manera lo presenté intuitivamente. Lo que digo es lo siguiente: tomo un conjunto X más generado libre e inductivamente a partir de un conjunto básico y un conjunto de funciones constructoras. Después tomo dos elementos en este conjunto generado libre inductivamente y digo que alfa está a la izquierda estructuralmente de beta, lo represento con este símbolo de orden, con una S de subíndice. La S obviamente es de structural. Ajá, ahí está. Entonces, alfa está a la izquierda de beta de acuerdo con el orden estructural, si solo si existe una función constructora en F, tal que yo construyo a beta usando la función constructora y uno de los componentes de la función constructora, uno de los argumentos es alfa. Esa es la forma en que estoy diciéndolo. Ajá, también se conoce como orden sintáctico porque podemos pensar en esas construcciones como operaciones sintácticas. Ajá. Y entonces, de esta manera yo tengo este orden estructural. Este orden estructural tiene la ventaja de que es una relación bien fundada. Ajá. Vean, en las listas, los conjuntos definidos inductivamente que tenía acá. A ver, déjenme ver. No tengo aquí los árboles binarios.
No los tengo. Entonces, permítanme un momento. Voy a dejar de compartir y voy a presentarle mi otro curso de autómatas. Ahí tengo una lámina con estos árboles binarios. Ahora sí, permítanme. Ahí está. Bien, están viendo unas láminas con este ejemplo de inducción bien fundada, ¿no? Estos árboles binarios de números naturales los construyo así. El conjunto básico son los números naturales y la operación de construcción me dice, mira, tómate dos árboles binarios, les pones este puntito al frente y lo pones entre paréntesis y ese es un árbol binario también. También se puede representar gráficamente y esto es perfectamente equivalente a la función anterior. Vean, el número 5 es un elemento del conjunto básico de números naturales, es un árbol binario. Entonces, yo puedo tomar dos árboles binarios, el 5 y el 3, y unirlos por medio del punto y tengo un nuevo árbol binario. Y puedo tomar este árbol binario y puedo unir a este árbol binario 5, 3 con otro árbol binario, el árbol formado solo por 2, y tengo un árbol binario más grande, el que está en amarillo. Ajá. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, vean cómo el árbol A, que en este caso podría ser, por ejemplo, el amarillo, está construido a partir del árbol B, que en este caso sería el 2, y el árbol C, que sería el 5,3 que está en verde. Y entonces, si este es el caso, si el árbol A se puede construir a partir de B y C, lo que digo es que B está sintácticamente a la izquierda de A y C está sintácticamente a la izquierda de A también. Ese es otro ejemplo de estos árboles, de un conjunto definido libre inductivamente y del orden estructural. Bien. Entonces, espero que este ejemplo haya ayudado a aclarar más las cosas. Déjenme compartir ahora las láminas de este curso. A ver, un momento, nada más que, como de costumbre, que me deje. Aquí está. Zoom, tarda un poco en responder. Aquí está. En Zoom, pero en las láminas de este curso, ya Zoom lo está presentando. Lo que tenía con las funciones recursivas es que vi este caso, ya tengo este orden estructural, y se dan cuenta que el orden estructural es una relación bien fundada. ¿Por qué razón? Porque no hay cadenas infinitas descendentes. Si ustedes siguen este mecanismo de tomar un elemento beta y descomponerlo en sus componentes, aquí van a, perdón, eso suena redundante, descomponerlo, toman uno de los elementos que nos permitió construir beta y va a estar a su izquierda. Alfa la pueden descomponer también y va a estar a la derecha de va a tener a la izquierda algún subcomponente. Ese subcomponente va a tener alguien a la izquierda, pero si yo sigo esta operación cierto número de veces, forzosamente voy a terminar con un elemento básico. No puedo seguir infinitamente hacia la izquierda. Y por lo tanto es una relación bien fundada y por lo tanto puedo hacer inducción bien fundada utilizando esto. Vean, déjenme ver si aquí tengo algún ejemplo más. Tengo la de demostrar que los paréntesis están bien balanceados aquí, pero es un ejemplo un poco complejo, no me gusta tanto. Luego estoy pensando en sustituirlo una vez más. Esta parte del orden estructural es con lo que concluye esta parte del curso, pero no es estrictamente necesario. Recuerdan que las láminas oficiales tendrán en la lámina 35. Agregué otro grupo de láminas que concluyen en la 54. Y estas últimas tres láminas, ustedes pueden saltárselas, no se mencionan en la tarea. Entonces, al que quiera verlas, puede verlas, por supuesto, pero es algo que implícitamente yo había presentado antes. Bien, ¿preguntas? ¿Podemos ver otro ejemplo del orden estructural? Ajá, a ver, aparte del árbol y aparte de este, déjame pensar en otro ejemplo, pero sí podemos hacerlo. Déjenme entonces compartir Eh, toda la pantalla. Sí, un ¿Se momento. podría ver con la última lista que vimos? Con ¿Cómo las listas, por ejemplo, sí, por ejemplo, eso podemos hacerlo. A ver, esa es una buena sugerencia. Están viendo el cuaderno, ¿no?
Bien. Sí. Por ejemplo, piensen que estructuralmente, aquí podemos decir que la lista vacía está a la izquierda estructuralmente de la lista que contiene solo al 3, por ejemplo, que a su vez está, bueno, y también está a la izquierda estructuralmente de la lista que contiene solo al 1, por ejemplo. Esta lista a su vez está a la izquierda de la lista que contiene al 2 y al 3. Y también está a la izquierda de la lista que contiene al 4 y al 3. Vean cómo este orden no es lineal, entonces por eso lo estoy ramificando. Y de hecho tendría un número infinito de ramas, claro, porque pues puedo agregar cualquier número natural, ¿no? Entonces no tiene por qué ser una cosa tan sencilla. Aquí este está estructuralmente a la izquierda de, pensemos, 3, 1. También está estructuralmente a la izquierda del 2, 1. Etcétera, 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 ¿no? Un número infinito de ramas en cada paso. Es un orden muy complejo por esa razón, ¿no? Y al mismo tiempo es muy sencillo, porque simplemente sabemos que tiene un número infinito de ramas, pero si yo parto de una lista concreta, pues puedo seguir siempre descendiendo aquí hasta llegar a la lista vacía, y ese descenso me da una cadena descendente no infinita. Entonces ahí tengo otro ejemplo de un orden estructural. ¿Les parece un ejemplo suficientemente ilustrativo? Podríamos pensar en otro. A ver, por ejemplo, piensen en este. Tienen la expresión siguiente. X más 2 por 3, por ejemplo. Esta lista está a la derecha estructuralmente de dos componentes. La primera es X más 2 y la segunda es 3. Esta a su vez está a la izquierda de 2, de X, y también está a la izquierda de 2. ¿Se dan cuenta? Porque son componentes. Y aquí en este caso pues ya termino, o sea, se dan cuenta, aquí ya llegué al final, y aquí pues también llegué al final, no puedo seguir más. Entonces, este orden estructural lo que me está haciendo es, me está diciendo, pues mira, este elemento lo construiste aplicando funciones constructoras. A la izquierda vas a tener uno de los componentes que te sirvió para construirlo. Ese a su vez va a tener a la izquierda alguno de los componentes que sirvió para construirlo. Pero si sigues lo suficientemente lejos, te vas a tener que detener. Entonces, se dan cuenta que es una estructura muy compleja. Es una latiz, además. No es ni siquiera como el árbol el árbol de ramas de ramificaciones infinitas de las listas. Es que es una latiz porque esta X, pues acá se está complicando hacia la izquierda, se dan cuenta, se va ramificando en lugar de ramificarse hacia la derecha. Pero en realidad aquí X va también estar a la izquierda de por acá, vamos a ponerlo así un poco inclinado, de la expresión X por Y, etcétera. Entonces es una estructura bastante compleja, pero el punto es que si ustedes separan un elemento y se mueven hacia la izquierda, hay un camino, una serie de caminos que los van a llevar a elementos básicos, ya no pueden retroceder más. Esa es la idea del orden estructural. ¿Sí les parece más claro con estas ilustraciones? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué es importante tener el orden estructural? Porque vamos a hacer inducción sobre el orden estructural más adelante. Entonces, no solo hacemos inducción matemática, estamos haciendo inducción bien fundada, y la inducción estructural es una subespecie, vamos a decirlo así, de la inducción bien fundada. No necesita verse específicamente, simplemente es como la inducción bien fundada que vimos antes, ¿no? Entonces, ahí está, eso es el orden estructural, y creo que es un buen momento para detenerme y decir, pues ya está terminada esta parte del curso. Yo creo que antes de seguir, sería bueno que, bueno, antes de seguir con el curso, sería bueno que hiciéramos una pausa
¿Cómo van con en las ayudantías, por cierto? Bien, ayer vimos hasta cadenas y el orden bien fundado. Ah, bien. Bueno, entonces, pues les doy la oportunidad de que mañana vean más y en lugar de empezar con un nuevo tema, ¿qué les parece si les doy la oportunidad de alcanzarme en la ayudantía y seguiríamos el viernes? Igual, si el viernes todavía están muy atrasados, podemos resolver dudas o hacer alguna otra cosa. Ujú. ¿Les parece bien? Sí, Sí, mejor. estaría bien. Ujú. Muy bien, entonces si quieren termino la clase de manera anticipada hoy, permítanme un momento. No está mal porque ya hemos visto mucho material, vemos 55 láminas en total. No, 57 ya. Entonces, pues es suficiente. Entonces, un momento. Aquí está, ya estoy cancelando la... Ya no están viendo nada en pantalla, ¿verdad? No, ya no. Bien. Ahora entonces déjenme ver cómo hago para salirme de aquí. Profesor, le Sí. preguntan si iba a subir la clase del lunes. Ah, ¿no la subí? Ah, discúlpeme. Sí, claro que la voy a subir. Tengo ya la grabación lista. Fue un descuido de mi parte. Hoy mismo entonces subo las dos. Eh, Perdón por no haberlo hecho. Y permítanme un momento que no me deja regresar a... Es que Zoom es medio particular. Permítanme. Porque si cancelo en este momento, se pierde... se pierde la grabación. Tiene esa desventaja, que aunque el archivo queda guardado en mi ¿Va a dejar de computadora, grabar? voy a dejar de grabar, ajá, pero no me Nada más rápido, en el chat también preguntan una duda sobre si le dice cómo podemos crear la definición de un conjunto generado inductivamente. Digo, para que no se pierda después, no esté grabado eso. Ah, bien. A ver, permítame un momento. A ver si puedo regresar a la pantalla principal, que no me está dejando. Sí, ya se atoró Zoom, discúlpeme. ¿Cómo puedo definir en general un conjunto libre inductivamente? Bien, eso es una cuestión de que no siempre se puede, por supuesto, ¿no? Libre inductivamente. Hay conjuntos que pueden definir inductivamente, por ejemplo, cualquier conjunto arbitrario, ustedes pueden definirlo con la operación de inclusión, siempre y cuando el conjunto esté acotado por la cardinalidad de los naturales. Agregar elementos siempre es permite definir conjuntos nuevos. Conjuntos infinitos de cardinalidad más grandes se tienen que construir de otra manera. Hay que aceptar el axioma de infinitud, pero conjuntos infinitos acotados por esa cardinalidad no tienen ningún problema. Pero no van a ser generados libremente, solo inductivamente. Para que tenga la generación libre e inductiva, lo que tienes que hacer es pensar con claridad qué constructores quieres hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Bien, aprovechando que todavía está atorado Zoom, déjenme presentar en pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No, No. ya no. ¿No? No, es que ya no me deja, se cayó la aplicación. Les digo que es muy inestable en Linux y no me deja regresar a la aplicación principal. A ver si ahora con este insert me deja, sale de la... Ya, aquí creo que ya salió. Ahí está. Bien, están viendo la pantalla principal, ¿no? Bien. Ahora, permítanme un momento. Piensen, por ejemplo, en las listas con la función con la operación concatenación. La operación concatenación se suele representar con dos signos de más pegados.
se ve de esta manera, y funciona así. Toman una lista, la concatenan con otra, digamos la lista 3, 4, y el resultado es la lista 1, 2, 3, 4. Esta es una operación que uno podría decir, ¿por qué no la agregas a tus constructores de listas? Es bastante práctica. Y la respuesta es, esta no me permitiría construir inductivamente las listas, libremente las listas por la siguiente razón. Porque vean que la lista 1, 2 la puedo generar de varias maneras. Puede ser la concatenación de la lista 1, 2, perdón, la lista 1. Ahora sí, con la lista 2. También puede ser la concatenación de la lista 1, 2 con la lista vacía, porque pues la lista vacía operaría como una especie de elemento neutro, y también puede ser la concatenación de la lista vacía con la lista 1, 2, en ese orden. Entonces se dan cuenta que ya tengo 3 formas de generar esta lista, ¿no? Y eso significa que esta función no es inyectiva. Y su imagen no es ajena con esta otra función que ya he definido antes, la de los 4 puntos. Y con estos 2 requisitos ya no es generación libre. Y por lo tanto, yo, si quise definir funciones funciones recursivas basándome en concatenación, me arriesgo a que no estén bien definidas, a que tenga más de un resultado posible o que nunca termine de calcularla. En particular, el hecho de que siempre pueda concatenar la lista vacía a algo, pues me lleva a un ciclo infinito, ¿no? Porque siempre puedo agregar listas vacías de manera arbitraria. Entonces, no puedo hacerlo con cualquier operador. Yo tengo que pensar con cuidado cómo definir un conjunto inductivamente. No hay una receta mágica, desafortunadamente. Hay veces en que no se puede, que por su propia naturaleza no se puede hacer así. Las gráficas no se pueden generar inductivamente, por ejemplo, pero no libremente. Entonces, cualquier algoritmo en gráficas tiene que tener mucho cuidado a la hora de diseñarse para garantizar no terminación. Por eso es que son complejos los algoritmos en gráficas y pues muchos otros más. Tu pregunta era en general sobre esto, ¿no? Supongo la persona que quería hacerla sobre cómo generar conjuntos inductivamente. La respuesta es un arte, no una ciencia. Piensa bien tu conjunto básico y piensa bien tus operadores. Bien, ahora déjenme ver si finalmente puedo recuperar el control de la sesión. No me deja hacerlo. Bien, voy a intentarlo de otra manera, permítanme un momento. A ver si de esta manera sí me deja. Voy a compartirles una pantalla arbitraria. Y a ver si con esto... Ahí está. Aquí está.